Vamos a comenzar entonces hoy con los dos últimos capítulos dos últimos párrafos, perdón, de este capítulo 26, que es la iglesia. Son, ya les había aclarado yo, es una declaración, es una confesión de fe que tiene 15 párrafos, cuando la de Westminster tiene solo 5. Nosotros tenemos mucho más extensión en cuanto al hablar de la iglesia, el gobierno de la iglesia, los mandatos para la iglesia y lo que la iglesia tiene y debe hacer. Así que hoy vamos a ver los últimos dos párrafos, el 14 y el 15, que van prácticamente juntos porque habla uno de un tema y el segundo, el 15, es un tema que es complementario al primero. Le leo el Bueno, párrafo 14. Leo el párrafo 14 para comenzar. Dice así: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Este párrafo, que les decía, el 15 complementario de este, después lo vamos a leer al 15, no lo vamos a leer enseguida porque es muy largo y nos vamos a confundir. Este primer párrafo 14 que les leí está dividido en tres secciones, en tres apartados, como le llamo yo, y habla de la comunión de las iglesias, la unidad de las iglesias y la colaboración entre las iglesias. O sea, habla de la relación fraternal entre las iglesias locales. De eso es lo que habla el párrafo 14. En el apartado 1 nos habla del amor fraternal entre las iglesias y tenemos la palabra del Señor en Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35 acerca del amor recíproco. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Eso ya lo vimos, lo analizamos, este versículo. Nos da el mandato el Señor y nos da la calidad del mandato que debemos guardar, que es como yo os he amado. O sea, no es un amor condicional, no es un amor interesado, es un amor totalmente incondicional y de una manera, ese amor ágape, ese amor desinteresado. De esa manera debemos amarnos los unos a los otros. Luego tenemos la unidad en el cuerpo, y acerca de la unidad en el cuerpo, el mismo Jesús en el capítulo 17, versículos 11 y 21 al 23 nos dice lo siguiente, versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y en este capítulo 17, en la oración sacerdotal de nuestro Señor, que ya analizamos en otra oportunidad, tenemos tres veces la repetición de que sean uno,
hacia nosotros, se refiere el Señor, que seamos uno. Y nos da el ejemplo, como nosotros somos uno, dicen el Padre y Él, el Padre y nuestro Señor Jesucristo, como con esa misma calidad de unión debemos estar nosotros. ¿Para qué? Con el propósito de que seamos perfectos en unidad, para testimonio del mundo incrédulo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De manera que si nos parecemos a Cristo, si damos testimonio de ser cristianos realmente, el mundo nos va a odiar, como lo dio a Cristo. Luego, como tercera cuestión, en el primer apartado tenemos la unidad de la fe y la doctrina. Y acerca de la unidad de la fe y la doctrina, tenemos a Pablo que escribe en Efesios 4, 11 al 16 lo siguiente. Efesios 4, versículos 11 al 16. Dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, con un propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestro Señor nos da el ejemplo claro, un ejemplo que es difícil de no asimilarlo, porque nos da el ejemplo del funcionamiento del cuerpo humano con todos sus miembros que, unidos por las coyunturas, se ayudan unos a otros, y cuando un miembro sufre, sufren los demás. Entonces hay una unidad tal y una coordinación tal como en el cuerpo humano, en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que debe ser. Y para eso, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Estos son dones, doma que se llama, o ministerios, o diaconías, que Cristo ofrece, ya se los había explicado yo en alguna oportunidad, son dones ministeriales que Cristo ofrece a quien Él elige, y el receptor de este don debe sentir un llamado, es un llamamiento de Cristo a personas muy especiales, va dirigido especialmente a la persona, y la persona, al sentir de parte de Dios ese llamado, puede acceder al ministerio del apostolado, la profecía, evangelistas, pastores y también maestros. Sabemos que hay dones que ya no se manifiestan de esa manera como los apóstoles en aquel tiempo, porque los apóstoles debían ser educados, discipulados por Cristo mismo, haberlo visto a Cristo resucitado, etcétera, etcétera, cosa que hoy no puede ocurrir. Profetas tampoco que hablen de parte de Dios, porque la profecía ya está completa y está cerrada con el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 22 se terminó la profecía y ya está sellada, no hay nuevas profecías, no hay nuevas revelaciones. Entonces el profeta es el que habla de parte de Dios predicando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, o sea, aquel que hace una exposición expositiva de la palabra, leyendo una porción de la palabra y explicándole, haciéndole una hermenéutica adecuada
para que nosotros podamos entender qué es lo que el escritor ha querido decir y qué parte tenemos nosotros en eso, cómo lo aplicaríamos. Luego, siguiendo este mismo párrafo 14, nos habla de oración y ayuda mutua en las iglesias, este primer apartado. Con respecto a eso, podemos leer en Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 18, lo que Pablo escribe. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo está escribiendo acerca de la armadura de Dios, termina de hablar de la espada, de la espada, o sea, la palabra, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y sigue diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por quién, por todos los santos. No dice por alguno, por algún necesitado, por alguien que a mí me parezca o me parece simpático, sino por todos los santos, por todos los santos. Luego también apoyando este mismo tema o esta misma temática en Romanos 16 del 1 al 3, Romanos 16 del 1 al 3 nos dice Pablo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, para que porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Notemos, hermanos, que Pablo está escribiendo a los romanos, una carta a los romanos, pero en esa misma carta que escribe, dirigida especialmente a los romanos, os recomiendo, dice, además a la hermana Febe, que es diaconisa en otra iglesia, en una iglesia en Cencrea. O sea, él está haciendo un puente entre iglesias, recomendando siervos del Señor, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, dice. Y luego saluda a Priscila y Aquila, que son colaboradores de Pablo en Cristo. O sea, son colaboradores en la obra de Pablo. Priscila y Aquila. Luego, Juan también tiene algo que decirnos en tercera de Juan 8:10 al respecto de la ayuda mutua entre iglesias. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En tercera de Juan, Juan habla nos describe del anciano Gallo, que era un hombre se caracterizaba por ser hospedador de los hermanos, de estos misioneros que andan de aquí para allá. Gallo los recogía, les daba abrigo y les daba sustento en el tiempo que ellos andaban de aquí para allá llevando la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa? Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, pero siempre no estamos todos con la misma sintonía ni servimos a Cristo de la misma manera. Y aquí tenemos en el versículo siguiente la oposición de alguien que se llama Diótrefes. Y escribe Juan al respecto. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, hay personajes dentro de la iglesia que se dicen siervos del Señor o se dicen pastores o se dicen autoridades dentro de la iglesia y hacen la obra de Satanás en vez de la obra de Cristo. Porque hacer la obra de Cristo es la unidad, llevar a la iglesia a la unidad y al crecimiento, como vimos en Efesios 4 que escribe Pablo, que
el Señor dotó o proveyó ministerios para que se desarrolle la iglesia en cuanto al conocimiento de la doctrina, de la sana doctrina, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, que todos no seamos niños fluctuantes por la doctrina ni llevados de aquí para allá por la estratagema de personas como esta, como este tal Diótrefes. Tenemos que tener cuidado para poder distinguir un falso maestro. Sabemos que la principal herramienta que tenemos nosotros es el conocimiento de la sana doctrina, no hay otra. Por eso escribe también a los romanos Pablo, en Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia no era una iglesia que se caracterizaba por ser una iglesia rica, sino todo lo contrario. Sin embargo, ellos tenían un corazón muy dadivoso y tuvieron a bien hacer esta ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Siendo Jerusalén la iglesia madre de donde salieron el resto de las iglesias que después Pablo y Pedro se dedicaron a levantar, entre los judíos y entre los gentiles, cada uno en lo suyo, había iglesias pobres y la iglesia misma de Jerusalén era una iglesia que sufría de persecución y por lo tanto de pobreza porque los hermanos no podían trabajar, estaban huyendo de aquí para allá, etc. Luego el mismo Pablo en 2 Corintios 8, del 1 al 4 y 16 al 24 nos dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su voz y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ven lo que les decía yo, la iglesia de Macedonia no era una iglesia rica, era una iglesia que padecía de muchas necesidades, pero sin embargo su corazón dadivoso los hacía ser ricos en generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 16 al 24 leo, del mismo 2 Corintios 8. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos conjuntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Es claro, es muy claro y bien tajante Pablo cuando nos habla de Macedonia y su característica como iglesia conformada por hermanos pobres en una gran tribulación por la gran persecución que tenían, que estaban sufriendo, pero que ellos
rogaban que no se les negara el privilegio, lo tomaban, y es realmente un privilegio, lo tomaban como lo que es. Ofrendar es un privilegio y debe ser un privilegio para todos nosotros, aunque yo sé, lo tengo claro, que para muchos a veces es una carga más que un privilegio, pero servir a Dios y ofrendar a los hermanos necesitados como iglesia debe ser siempre un privilegio, como era para los hermanos de Macedonia. Y tener excelentes administradores, como era la persona de Tito, colaborador estrecho de Pablo, es una tranquilidad, porque sabemos que las ofrendas no se van a ir, no se van a perder, no va a pasar como hacía Judas con las ofrendas, que tomaba de las ofrendas para su uso personal. Tenemos Hermano Oscar, personas fieles, tenemos personas fieles que deben ser quienes administran las ofrendas y quienes administran la distribución de las mismas. hermano, Le decía que en Colosenses, Pablo, al respecto de esto, y al respecto de la oración por los santos, como leíamos hace un ratito, en Colosenses 1, 2 al 4, dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos por todos los santos, como lo habéis aprendido de Epafras, el versículo 7, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El tema de la oración a veces nos parece poca cosa, pero es un tema muy importante, es un tema sustancial dentro de los miembros de una iglesia, el orar los unos por los otros. A veces no podemos ofrendar, pero nadie nos quita el poder orar por el hermano que está angustiado, el hermano que está débil en la fe, el hermano que está decaído, triste, enfermo, etcétera. Tampoco nos quita el poder visitar, el poder comunicarnos con él. Hoy tenemos muchas herramientas como el WhatsApp, como el celular, distintas redes sociales por las cuales nos podemos comunicar con los hermanos. No hay excusa para no atender a estas necesidades que a veces los hermanos tienen, y con un simple llamado, con un simple mensaje, podemos calmar una ansiedad, una necesidad. Hay muchos hermanos que están solos, que viven solos, que se encuentran solos, aunque no están solos, pero a veces hay un creyente en una familia donde son todos inconversos, y es una gran presión esa del mundo hacia el cristiano. Es un estado de agresividad que está recibiendo el hermano, y nada mejor que el comunicarnos con él, el hacernos sentir que estamos cerca, no solo los domingos en la congregación, sino que estamos todos los días cerca, orando por él, y nos acordamos por lo menos haciéndole un llamado, por lo menos. Luego del capítulo del párrafo 4.14 le decía, del párrafo 14 le decía que teníamos tres apartados, estaba dividido en tres partes. Entonces, en el apartado 2, Pablo nos habla de compartir los dones entre las iglesias, a lo cual el comentarista nos dice, lo titula un comentarista de la Confesión de Fe, que es Sam Waldron, le llama limitaciones providenciales, y dice Waldron: parece haber ilustraciones bíblicas de comuniones regionales de iglesias locales. Tales comuniones ilustran tanto el deber bíblico de las iglesias locales que tengan comunión como sus limitaciones providenciales necesarias. Nótense que las iglesias de Galacia, las iglesias de Judea y la comunicación entre las iglesias en Colosas y la Odisea, esto lo vemos en Gálatas 1:2, que dice, escribe Pablo: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia.
Y el versículo 22 del mismo Gálatas 1 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. No era conocido de vista Pablo, pero era conocido por sus cartas y conocido por sus referencias como apóstol y como fundador, como plantador de iglesia. Luego en Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dice Pablo, haced también que se lea la iglesia de la Odisea y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, la comunión entre las iglesias y el compartir los dones entre iglesias es un tema fundamental, porque no solamente podemos decir que tenemos comunión comunicándonos de vez en cuando, sino también compartiendo los dones. Los dones, dentro de los dones está el don de la predicación, el don de profecía que les decía, que es el don de predicación, y nosotros practicamos bastante el tema a través de la obra que hace nuestro pastor de predicar en diferentes iglesias que están en comunión con nosotros o que quieren conocer la sana doctrina. Entonces esa comunión es esencial porque las iglesias nos vamos conociendo los hermanos que nos visitan desde lejos, como ustedes de allá en Austin, Texas, por ejemplo, que nos vamos conociendo, aunque lo estamos conociendo por una pantalla, pero bueno, algún día, si Dios quiere y si es su voluntad, vamos a estar en persona. Estamos orando por esas cuestiones, así que Dios no es deudor de nadie. La comunión entre iglesias se da de esa manera, compartiendo dones también. Por ejemplo, en Apocalipsis, Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia. En Apocalipsis 1:4 leemos, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El tema de Pablo y el escribir a las iglesias es un tema muy, muy caro para nosotros, es un tema que tenemos que tenerlo bien en un sentido muy caro. ¿Por qué? Porque las 4 iglesias que están en Asia son 4 iglesias que hoy ya no las registramos, no existen más, ya son iglesias que han quedado en el tiempo, se han disuelto, no quedó nada de ellas. Ninguna de las 7 iglesias están en pie, solamente ruinas, pero en su tiempo vemos que Pablo, Juan y todos los apóstoles hacían un gran trabajo de comunicarse de una iglesia a otra y de compartir los dones entre una iglesia y otra. Y este es un tema que debemos imitar nosotros también en este tiempo donde tenemos muchísima más facilidad para compartir los dones, como les decía, con las redes sociales y con muchas formas de comunicarnos y de participar los unos en la iglesia de nosotros. Ya lo vamos a ver en el párrafo que viene. No mezclándonos, no metiéndonos en cosas que no debemos, no haciendo lo que no debemos, ni meternos en cuestiones que corresponden a cada una de las iglesias, porque nosotros somos independentistas, somos iglesias independientes, bautistas independientes, y consideramos que cada iglesia es autónoma y la autoridad de la iglesia es de cada pastor. Y la autoridad del pastor es Cristo, lógicamente. No así las iglesias presbiterianas, por ejemplo, que tienen un grupo de presbíteros que son auditores y supervisores del grupo de iglesias que lo componen. En ese sentido, el gobierno de la iglesia, ya les decía la vez pasada, es una cosa muy diferente a la que usamos nosotros los bautistas, como consideramos nosotros los bautistas la autoridad, como se debe repartir la autoridad o impartir la autoridad. Luego tenemos un par de versículos que ya leímos, Romanos 16 y Tercera de Juan 8:10, que leímos hace muy poquito, que son las referencias bíblicas acerca de el compartir los dones entre iglesias.
Finalmente tenemos en este párrafo 14 el tercer apartado. A ver, yo voy a ver si les puedo leer el tercer apartado para no quedar descolgados. Lo que dice, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Comunión entre sí para el crecimiento y la edificación mutua. Es cosa muy importante esta. Entonces ahí al respecto Juan nos escribe algo en primera de Juan 4 del 1 al 3 y dice Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan nos está advirtiendo acerca de la falsa doctrina y los falsos maestros que surgen en las iglesias. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdadera doctrina, de la verdadera sana doctrina, es lo único que nos va a permitir crecer en amor y tener una edificación sana como iglesia. Si nosotros dejamos entrar a falsos predicadores, falsos maestros, como leímos de Diótrefes, por ejemplo, que quería tener la autoridad en la iglesia y no permitía que nadie participara de ella, esos tipos de pastores o líderes de iglesias generalmente tuercen la doctrina para el lado que a ellos les conviene y usan la iglesia de una manera que no es la que Cristo quiere. Entonces nosotros debemos tener un discernimiento espiritual, que de eso se trata, el don de discernimiento espiritual. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, dice Juan. En cuanto a doctrina, cada cual viene a predicar algo y yo tengo que estar suficientemente preparado y conociendo y edificado en la palabra de Dios, maduro en la palabra de Dios como para poder discernir si eso es verdad o si eso es una falsa doctrina y tomar las cartas correspondientes. Luego en Romanos 16, del 1 al 3, dice Pablo, os recomiendo además a vuestra hermana Febe, etcétera, etcétera, ya lo leímos, Romanos 6, del 1 al 3. Así que vamos a leer la otra referencia bíblica de Pablo también a los Corintios en su segunda carta, segunda a los Corintios 9, del 12 al 15. Dice lo siguiente, Pablo, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, quienes aman la causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. La administración de este servicio que habla Pablo es la administración del servicio de la palabra y el servicio a los santos, que lo hacemos a través de la ofrenda y a través de la intercesión de unos por los otros. Entonces es un servicio fundamental dentro de la iglesia para la unidad y para la superabundante gracia de Dios en vosotros, como dice Pablo, para que Dios sobreabunde en gracia en nosotros. Luego, en una referencia del Antiguo Testamento que nos da la confesión, tenemos a Josué 22, que habla de la comunión entre las congregaciones antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro después del libro de los jueces que está Josué, dice, entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a los medio tribus de Manasés y les dijo,
Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y continúa, porque la referencia que nos da la confesión de fe es todo el capítulo 22 de Josué, que no lo vamos a leer, pero se los dejo como tarea para ustedes si están interesados después en su casa que lo lean. Esto habla de la unidad que Josué proclamaba para todas las tribus de Israel que estaban en ese tiempo dispersas, pero juntándose en la nueva tierra prometida que ya habían tomado, que Moisés les dio. Ya habían cruzado el Jordán hacia la tierra prometida y se estaban estableciendo. Es importante en esa etapa del proceso que haya unidad entre las tribus, haya conocimiento y haya sobre todo un líder como Josué que los exhorte, que los llame a la unidad, como hacía con los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, como empieza el versículo 1. Finalmente, para terminar este capítulo, tenemos el párrafo 15. El párrafo 15 nos dice lo siguiente. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la Iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de la iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Esto es lo que yo me refería hace un momento de la injerencia entre iglesias. Una cosa es colaborar entre las iglesias y participar en distintas cuestiones que hacen al pedido de consejo, a la interacción entre grupos que son la parte pastoral, digamos, los consejos de pastores, para dirimir en alguna cierta cuestión de disciplina, que puede darse de disciplina o de forma de aplicar alguna doctrina en particular. Pero sin embargo, hay que tener mucho cuidado en esto porque tenemos que tener cuidado en no interferir en el gobierno de la otra iglesia, como dice acá, no inferir, interceder no sería la palabra, sino no meterse en la jurisdicción de otra iglesia para ejercer la disciplina sobre cualquiera de ellos, sobre cualquier persona. Porque, como les decía, somos independientes y las iglesias que son independientes pueden tomar consejo, pero una iglesia no puede tener acción sobre otra, una congregación sobre otra, sino simplemente el consejo pastoral de una iglesia, comunicarse o tener alguna relación o alguna asamblea con otra comisión pastoral de otra iglesia para dirimir algún concepto en particular que tenga que ver con disciplina o doctrinalmente cómo se maneja. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que la iglesia presbiteriana, como les decía recién, tiene un grupo de presbíteros que se ocupan de esto, para, según ellos, tener unidad dentro de las iglesias, pero ellos tienen injerencia en los procedimientos para disciplina
y para dirimir cuestiones doctrinales. Entonces, eso no es el caso nuestro como Iglesia Bautista. Nosotros somos independientes. Entonces, el apartado 1, tenemos Gálatas 2:2 que dice, escribe Pablo y dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano puse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, Pablo expuso en privado, que es importante observar eso, un tema doctrinal de cómo nosotros tratábamos el Evangelio, dice Pablo, cómo nosotros predicábamos el Evangelio y qué reputación teníamos en cuanto a la predicación entre los gentiles. Pero en privado, no es algo público ni algo que tome injerencia, sino una comunicación para, como ocurrió en algún momento, que había un predicador que era muy elocuente, pero estaba un poquito errado en doctrina, entonces lo llamaron Priscila y Aquila aparte, a este tal Apolos, que era el caso del predicador, muy efusivo, con mucha fuerza, predicaba él, pero tenía algunos errores doctrinales. Entonces Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le enseñaron, digamos, la verdadera sana doctrina con respecto al Evangelio, cómo debía ser, cómo se debía predicar. Luego tenemos otra referencia del Antiguo Testamento que con respecto a esto toma del libro de Proverbios, Proverbios 3, del 5 al 7 y Proverbios 12, 15 y Proverbios 13, 10. Les leo Proverbios 3 del 5 al 7 que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Sabemos que toda la palabra de Dios es sana doctrina, toda la palabra de Dios es doctrina, por eso le decía que es muy importante no considerar doctrina fundamental y doctrina secundaria, sino doctrina fundamental y doctrina general. Entonces, el caso de Proverbio está hablando de una doctrina general y habla de fiarse de Jehová de todo su corazón, o sea, afirmarse, quiere decir la palabra en el original, afirmarse en el consejo de Jehová de todo corazón para tomar decisiones al respecto de estas cuestiones que estábamos hablando de las iglesias. No apoyados en nuestra propia prudencia ni nuestro propio consejo que nos auto generamos nosotros por nuestro conocimiento, sino no nos tenemos que apoyar en la propia prudencia, sino en lo que Dios dice. Dice que lo tenemos que reconocer en todos nuestros caminos y Él nos va a llevar por un camino recto, Él enderezará nuestras veredas. No debemos ser sabios, no debemos ser cerrados en nuestra opinión, no debemos ser orgullosos para decir esta es mi opinión y es la que vale. Debemos temer, en cambio, a Jehová, a Dios, y apartarnos del mal, apartarnos de este tipo de actitudes. Por otro lado, dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Nosotros muchas veces estamos equivocados y nos parece que vamos bien. Pero sigue el proverbio y dice, más el que obedece al consejo es sabio. Por eso el tema de la consejería pastoral interdisciplinaria, interiglesia, podría llamarse, entre una iglesia y otra, ¿para qué? Para adquirir consejo, porque el que escucha el consejo es sabio. El último versículo de Proverbios dice, ciertamente la soberbia conseguirá contienda. Si yo me cierro en mis pensamientos
y me ensoberbezco, como es una de las cuestiones que genera el orgullo propio, va a generar contienda porque no voy a querer retroceder de mi posición, no voy a querer dar lugar al consejo siquiera y voy a seguir en mi tosudez. Pero dice el proverbio en la segunda parte, más con los avisados está la sabiduría. Estos son los famosos proverbios antitéticos que se llaman, que dan una definición en un renglón y en el siguiente da la contraparte. Con los avisados está la sabiduría, con aquellos que escuchan, con aquellos que son de mente abierta para recibir, está que la sabiduría, ¿por qué? Porque no le erran, porque hay otra persona, no somos los únicos que tenemos la verdad. La verdad no es la única verdad es la palabra de Dios y a veces hasta la verdad de la palabra de Dios somos capaces de torcer, muchas veces por nuestra tosudez y nuestra forma de querer interpretar las escrituras para que apoyen a nuestra propia opinión. Y no es así, no es así. La palabra de Dios es la palabra de Dios y tiene una sola interpretación, la correcta. El tema es reconocer cuando la interpretación es la correcta. Bueno, con esto, hermanos, terminamos el capítulo 26 con el párrafo 15 que habla de los temas de las iglesias y los problemas interesclesiales que resuelven interactuando entre los consejeros de la iglesia, entre los líderes de la iglesia, para recibir y dar consejo, no para aplicar disciplina o aplicar su propio consejo a otra congregación, sino simplemente estar en conocimiento, poner en conocimiento, porque eso es interactuar doctrinalmente, interactuar dentro del sistema disciplinario de una y otra iglesia, y muchas veces se aprende mucho de esto, porque la comunicación es fundamental para aprender. Y el ser buenos oidores, no necios, no tosudos, no orgullosos, sino sabios. Sabios y no nuestra propia opinión, sino verdaderamente sabios para recibir el consejo. Quedo abierto a todas las preguntas que tengan. Así que, como quieran empezar, empiecen. Algún comentario que quieran hacer. Acuérdense que hablamos de la intercesión por los demás hermanos, por otras congregaciones, la colaboración con otras congregaciones, con nuestros hermanos necesitados, según esté en nuestro poder hacerlo. Hablamos del deber de tener comunión entre iglesias, entre congregaciones, y dentro de la congregación misma, que no haya divisiones, sino una unidad. Es muy importante. Cuando le leí el capítulo 17 de Juan, que el Señor ora en la oración sacerdotal que hace, esa oración maravillosa que hace el Señor, habla 3 veces de que sean uno, hablándonos a nosotros, que seamos uno. Y nos da el ejemplo, como Él y el Padre son uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que el mundo crea que Jesucristo es real y que Él ha sido enviado y que nos ha dado esa comisión a nosotros. Entonces, el tema de la unidad de la iglesia no es un tema livianito ni de poca importancia, sino es un tema sumamente importante que debemos darle toda la atención debida. ¿Y las iglesias, para tener comunión, tienen que ser de sana doctrina? La única sana comunión o buena comunión se puede tener con la iglesia de sana doctrina. Ahora, si una iglesia no es de sana doctrina y si toma de nosotros el ejemplo, como tenemos el caso de nuestra iglesia y de la iglesia de acá vecina, de una ciudad vecina, de Lules,
que ellos les interesó, escuchó la sana doctrina y ellos eran de orientación pentecostal y se convirtieron a la doctrina de la gracia. Adoptaron la doctrina de la gracia y comenzaron a crecer dentro de la doctrina de la gracia. Entonces ellos entraron en el terreno de la sana, verdaderamente sana doctrina, porque la exaltación espiritual que practica el pentecostalismo no le podemos llamar verdaderamente sana doctrina, porque las emociones van y las emociones vienen, pero lo que permanece para siempre, dice el Pedro, es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero lo que no va a cambiar nunca ni va a cesar va a ser la verdadera palabra de Dios. Y la verdad, la única verdad es la palabra de Dios. Si yo no predico la palabra de Dios, no hago una exposición, una predicación expositiva, estoy hablando por mi cuenta. Estoy haciéndole decir a la Biblia lo que la Biblia no dice probablemente, sino que quiero apoyar mi pensamiento. Esa es la exposición, que a veces es una exposición temática y además de temática tendenciosa, porque la quiero hacer decir a la Biblia lo que yo quiera, pero no lo que la Biblia dice, porque saco versículos de su contexto y los vierto en una predicación. Y los junto con otros versículos que me arrimen a lo que yo quiero expresar y me apoyo bíblicamente mal de esa manera. Por eso la comunión con iglesias de sana doctrina se da dentro de iglesias que tienen sana doctrina. Y si no, en la marcha se van corrigiendo estas diferencias, allanando las diferencias, pero no en una actitud de soberbia, ni en una actitud de pelea, ni nada por el estilo, sino guardando la unidad. Siempre. Pregunta, pregunta. Comentarios. Recuerden que van a tener en la página de la iglesia de WhatsApp, van a tener mañana, calculo yo, ya les voy a poder pasar el capítulo 26 con el comentario tal cual lo enseñé yo a todo el capítulo para que ustedes lo puedan repasar y tener la referencia bíblica y todo. No solo las referencias, sino el comentario. Tengan en cuenta que de la Confesión de Fe Bautista de Londres no existe un comentario más que el de Sam Waldron. Hay otro, pero es muy difícil de conseguir. Entonces es una herramienta bastante útil tener la confesión comentada. Es un trabajo que, bueno, yo vengo haciendo desde el capítulo 1 y se va sumando todos los capítulos con los comentarios correspondientes, así que van a tener un material. Si lo quieren conocer, lo quieren estudiar después en profundidad, lo van a tener. No son bosquejos, es todo la enseñanza. ¡Qué silencio! ¿Se durmieron todos? Estuvo claro. Muchas gracias por todo su trabajo, que es bastante, la verdad. Lo agradecemos de corazón. Sí, todo muy bien Sí, explicado. nos deja ver que... Entendible. Gracias, bendiciones. Ujú. Bueno, Y ya nos dejó tarea para estar repasando todo lo que nos explicó y asimilarlo más. ¿eh? Entonces, sí, lean, hay que por todo repasar el 22. estudio que nos dio. Todo bien, meditarlo, escudriñarlo y ya para acabar de afirmar lo que usted nos está diciendo. ¿No? Bueno, Así me es alegro que le todo haya está muy servido. bien y gracias por su trabajo.
Me alegro que les haya servido. Claro. Que lo hacemos para el Señor, para la gloria de Él, no para la nuestra, ¿eh? Así que de Él vendrá la recompensa. Si vienen, van a venir de Él. Claro, y Entonces, eso es lo que tenemos que hacer porque realmente Él no quiere que nadie se pierda. Entonces nuestra labor es estar amén. teniendo más conocimiento y compartiéndolo, estar más preparado, ¿no? Esa es nuestra labor, ser guerreros en la palabra. Amén. Tenemos que Eso, ayudarnos los unos a los otros, edificándonos de Claro. uno a otro siempre. claro. Eso es, por eso digo, gracias por su trabajo, porque lleva mucho tiempo el trabajo. Hay que ver, hay que estudiar y hay que hacerlo para poder ver lo que usted está haciendo, para poder valorarlo. Pero ¿eh? se hace con gusto, Carmencita, lo hacemos con gusto. Lo Con sé, gusto, porque lo sé, pero no deja uno de agradecer cómo usted como siervo de Dios está actuando, administrando ese alimento para todos nosotros, para que vayamos madurando también. ¿eh? Ujú. Así es que yo le agradezco personalmente. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, bendiciones. ¿Qué empieza? De la comunión de los santos, empieza por el que viene. El capítulo 27 empezamos el jueves que viene, que habla de la comunión de los santos. ¿Sí? Si no me equivoco. Sí, ¿Lo leíste vos? sí, de la comunión de los santos, sí. El 27, capítulo 27. El 28, el 29, el 29. Tenemos 32 capítulos en nuestra confesión, pero no son tan largos como este. Este ha sido el capítulo más Más largo largo, sí, de toda la confesión. sí, porque los otros son más cortos. Los otros son más cortos, tienen menos párrafos. Ujú. Tienen bastante versículos, ¿no? Para apoyar todo, ¿no? Sí, sí. Muchos versículos para apoyar Y hay el tema de la muchas- comunión de los santos. Sí. Bueno, hermanos, yo me despido, que me voy a ocupar. Bueno, Estaremos hermanitos, pendientes que para la próxima. descansen. Gracias, Dios los bendiga.